Siempre había pensado que el flamenco no era más que un lamento desgarrado, incapaz de cautivar al mundo. Anika Carter, una ingeniera de sonido de 29 años, se había repetido eso constantemente. Creía que la música española era demasiado cruda, demasiado visceral, y que jamás podría ocupar con elegancia un gran escenario en América. Hasta el día en que fue asignada a gestionar el sonido en la competición coral estatal en la Jefferson Academy de California. Todo parecía un trabajo rutinario hasta que vio a una joven de ascendencia española ser relegada a la última fila. Observó cómo el director del coro entregaba toda la luz a otra chica y vio a un padre, un obrero silencioso, mirar a su hija desde detrás de una puerta de cristal, con una mirada cargada de amor y dolor. En ese momento, Annika no sabía que la voz de aquella joven ignorada no solo cambiaría una noche en un escenario, sino que demolería los prejuicios de toda su vida hasta no dejar ni rastro. Desde el primer minuto que entré en la sala de ensayos, sentí que el silencio que reinaba no era de calma, sino un silencio nacido de la conciencia de que a algunos no se les permitía hacer demasiado ruido. Más de 10 estudiantes estaban alineados frente a un gran espejo, pero mi mirada se detuvo en una chica menuda en el extremo derecho de la fila. No destacaba como los demás, no llevaba ropa de marca ni adoptaba una pose para llamar la atención, pero había algo en su postura que me hizo mirarla una segunda vez. Mantenía el cuerpo erguido como si intentara preservar una dignidad invisible, a pesar de haber sido empujada al fondo. Se llamaba Elena Ramírez, una joven de 17 años de ascendencia española. Elena tenía un rostro amable, de esos que la mayoría de la gente pasa por alto. Sus ojos no brillaban con la chispa de quienes confían en la victoria. Eran profundos y serenos, como si albergaran historias que superaban su edad. La vi mirar las partituras en su mano con concentración, sus dedos rozando el borde del papel con una delicadeza que sugería que aquello no era solo una partitura, sino un tesoro que no debía dañarse ni en una esquina. A su alrededor había risas, conversaciones y el sonido de zapatos moviéndose sobre el suelo, pero ella parecía habitar otro mundo. Un mundo más silencioso, más cortés y más solitario. En el centro de la sala, Daniel Brook, el director del coro, organizaba a los estudiantes con una voz firme. Era el tipo de hombre cuya mera presencia comunicaba autoridad. Caminó directamente hacia Emily Parker, la chica rubia al frente de la fila, y la ajustó en el centro del escenario con el cuidado de quien coloca una joya invaluable. Emily sonrió con familiaridad, una sonrisa que no era maliciosa, sino la de alguien que ha recibido privilegios durante tanto tiempo que los considera normales. «Esta posición es perfecta para ti», Emily dijo Daniel en voz baja pero lo suficientemente clara para que toda la sala oyera. «Cuando cantes, toda la atención debe centrarse en ti». Luego, se giró hacia Elena, su mirada se enfrió visiblemente. «Tú quédate atrás, está bien así. Canta en armonía con los demás. No intentes destacar, no es necesario». Nadie dijo una palabra. Algunos chicos bajaron la mirada, otros fingieron reordenar sus partituras. Yo estaba de pie junto a mi mesa de mezclas, pero sentía como si algo raspara lentamente mis pensamientos. No era la primera vez que veía favoritismo en el mundo del espectáculo, pero esta vez era diferente. La chica que estaba siendo devaluada no mostró ira, no discutió, ni siquiera levantó la mano para preguntar. Simplemente asintió levemente y dio un paso atrás, como alguien acostumbrado a ser apartado de la luz. Mientras ajustaba los niveles de los micrófonos, mi vista se desvió hacia un hombre de pie detrás de la puerta de cristal exterior. Llevaba una camisa de cuadros descolorida, pantalones de trabajo con arrugas marcadas y unos zapatos de cuero viejos, lustrados en un intento de parecer lo mejor posible. Sus manos eran ásperas y callosas, visibles incluso a distancia. Estaba en silencio, sin llamar a la puerta, sin intentar atraer la atención, pero sus ojos estaban fijos únicamente en Elena. Parecía que no había venido a ver el ensayo del coro, sino a velar por su propio corazón, que estaba de pie en la última fila de esa sala. Más tarde supe que era Javier Ramírez, el padre de Elena, un inmigrante que alternaba varios trabajos para criar a su única hija. No era el tipo de padre que se nota a primera vista. No era hablador, no vestía de forma elegante, no sabía cómo acercarse al director o proyectar importancia, pero en su silencio había una fuerza que no podía explicar. Miraba a su hija con una mezcla de fe y dolor, como si supiera exactamente a qué se enfrentaba ella, pero eligiera no avergonzarla mostrando su propia vulnerabilidad. Durante el ensayo, Daniel detuvo al coro varias veces para corregir pequeños detalles, pero cada vez que lo hacía, se dirigía a Elena con más frecuencia que a los demás. «Tu voz sobresale demasiado», dijo una vez. «No desequilibres a los demás», advirtió otra vez.
Aquí no necesitas poner tanta emoción, solo canta lo que está escrito. Mientras escuchaba, empecé a sentirme extraña. Como ingeniera de sonido, podía percibir que el problema no provenía de Elena. Al contrario, su voz poseía una calidez y una profundidad que la diferenciaban claramente del resto. No era la voz más potente, pero sí la más viva. Esto me confundió aún más. Siempre había creído que la música del sur de Europa, especialmente el flamenco, se basaba más en la atmósfera que en un verdadero peso emocional. Pero esta chica estaba haciendo tambalear esa creencia, y ni siquiera había cantado un solo. Con solo unas pocas frases en la armonía, escuché algo que ningún instrumento en mi sala de control podía medir. Era una ternura que se negaba a romperse a pesar de ser reprimida una y otra vez. Por un momento Elena se giró y miró a su padre tras el cristal. Fue un instante fugaz, pero vi todo en esa mirada. No pedía ayuda y su padre no le enviaba señales para que luchara. Simplemente se miraron, como si dijeran, aguanta un poco más. Era un entendimiento sin palabras, un vínculo más fuerte que cualquier consuelo. Y no sé por qué, pero esa imagen me oprimió el pecho de una manera extraña. Empecé a darme cuenta de que lo que tenía delante no era solo un concurso de canto. Era la historia de personas ignoradas por su origen. La historia de una joven que aprendía a mantenerse en silencio bajo la injusticia, y la de un padre sin poder para cambiar el sistema, cuyo único recurso era sostener a su hija con su corazón cuando el mundo parecía no ver su valor. En ese momento todavía no amaba la música española, no entendía su cultura y no admitía lo estrecha que había sido mi visión del mundo. Pero por primera vez empecé a sospechar que lo que yo había llamado demasiado crudo podría no ser una debilidad, sino una forma de fortaleza que nunca había tenido la capacidad de ver. Y quizás esa chica silenciosa en la última fila estaba a punto de obligarme a reconsiderar todo lo que creía sobre la música, el corazón y el valor de un ser humano. Cuando terminó el ensayo, la mayoría de los estudiantes se dispersaron rápidamente, como una bandada de pájaros liberada de una jaula. Hubo risas, llamadas y planes para tomar un café o algo de comer antes de volver a casa. La sala de ensayos, antes tensa, comenzó a relajarse. Pero yo no me apresuré a recoger mi equipo. Normalmente nunca tenía motivos para quedarme después del trabajo. Me dije a mí misma que necesitaba revisar algunos cables, pero en el fondo sabía que había otra razón. Una razón por la que no me fui con los demás. Mis ojos seguían buscando a esa chica menuda sin darme cuenta. Elena todavía estaba en la sala. No tenía prisa como los demás, pero tampoco mostraba una tristeza evidente. Simplemente se sentó en una silla cerca de la ventana, donde la luz de la tarde entraba tenuemente. Abrió lentamente una vieja bolsa de tela color crema, que parecía haber sido usada durante años. Luego sacó un pequeño cuaderno con sumo cuidado. Su gesto era como el de alguien que toca una reliquia personal y sagrada. Yo estaba de pie no muy lejos, fingiendo comprobar los niveles de audio que quedaban en la pantalla, pero mis ojos se desviaron inevitablemente hacia las páginas del cuaderno en su mano. Las letras, escritas con esmero, no estaban en inglés. Era español. Los trazos curvos parecían delicados y sutiles, más de lo que jamás había imaginado. Cada línea estaba escrita con una caligrafía pulcra, como si su autora rindiera homenaje a cada palabra. No era la escritura apresurada de un adolescente, sino la inscripción de algo tan valioso que no podía permitirse que se perdiera. Elena bajó la cabeza para leer durante un momento. Luego cerró los ojos y movió los labios en silencio. No se escapó ningún sonido, solo el ritmo lento y constante de su respiración, como si estuviera rezando, no ensayando una canción. La imagen me dejó inmóvil. Había una serenidad en ella que no conocía en el mundo de los escenarios en el que vivía. La gente solía ensayar para ganar, para destacar, para demostrar que merecían la luz de los focos. Pero esta chica estaba haciendo algo diferente. Parecía estar conversando con alguien que nadie más podía ver. No sé en qué momento me acerqué. Quizás su silencio me llamó sin necesidad de una voz. Al oír mis pasos, Elena levantó la cabeza ligeramente. Su expresión no era de sorpresa, sino la de alguien acostumbrado a ocultar sus sentimientos con cortesía. ¿Qué estás escribiendo?, le pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Miró el cuaderno en su mano, como si sopesara cuánto de su mundo debía revelarme. Luego respondió en un inglés claro, pero con un acento suave y peculiar. Son letras. Una canción de mi madre. Esa breve respuesta me dejó en silencio por un momento. Volví a mirar las páginas, esta vez no con simple curiosidad,
Algo en mi interior comenzó a moverse lentamente. La compuso ella. Elena asintió, y sus ojos se suavizaron al instante al hablar de su madre. Mi madre cantaba flamenco. No era una cantaora famosa de las que salen en televisión, pero quien la escuchaba de verdad nunca olvidaba su voz. Hizo una pausa, como si eligiera las palabras más adecuadas para proteger un recuerdo. Antes de morir, me dio este cuaderno. Me dijo que si algún día tenía miedo o sentía que no tenía un lugar, leyera sus canciones. Y así recordaría de dónde vengo. No respondí de inmediato, porque esa frase parecía tener demasiado peso como para interrumpirla con cualquier cosa. Siempre había pensado que la gente usaba palabras como raíces o patria como meros símbolos poéticos. Pero cuando Elena lo dijo, supe que no era un adorno. Era a lo que se aferraba para no perderse en un mundo que intentaba decirle cada día que debía diluirse entre los demás. ¿Tu madre te enseñó a cantar?, pregunté de nuevo, esta vez casi sin el recelo de antes. Elena sonrió levemente. Una sonrisa que no nacía solo de la felicidad, sino de un amor que nunca se había desvanecido. Mi madre no solo me enseñó sobre la voz, me enseñó a escuchar lo que hay dentro de la voz. Solía decir que la gente puede olvidar las palabras, pero nunca olvidará el sentimiento que una canción deja en su corazón. No sé por qué esa frase me impactó tan fuerte, quizás porque contradecía todo lo que me habían enseñado en mi profesión. Nos enseñan a diseccionar el sonido, frecuencia, resonancia, claridad, equilibrio. Todo debe ser medible, corregible, controlable. Pero las palabras de Elena me transportaron a un lugar que mis herramientas nunca podrían tocar. Un lugar donde el sonido no era solo una onda en el aire, sino un puente entre los que están y los que se han ido. Elena abrió lentamente el cuaderno para mostrármelo. Algunas páginas tenían manchas pálidas por el tiempo y pliegues que indicaban que ciertas canciones habían sido leídas una y otra vez. Junto a algunas letras, había pequeñas notas escritas con otra caligrafía, que supuse al instante que era la de su madre. La escritura era ordenada, pero con la fluidez de un artista. Junto a un verso, había una frase corta que, traducida al inglés, decía: «No llores fuerte, canta de verdad». Leí esa frase una y otra vez en mi mente y sentí una pequeña grieta en el muro de mis pensamientos. Todo este tiempo había menospreciado la música española porque la miraba desde fuera, desde sus arreglos, su acento, desde lo que yo consideraba anticuado. Pero nunca me había preguntado qué tipo de vida llevaba esa música en su interior. Nunca me pregunté por qué alguien se aferraba a ella como si fuera su último aliento. Elena cerró el cuaderno con suavidad y lo colocó sobre su regazo. «A veces tengo miedo», dijo, sin mirarme directamente. «Miedo de que si canto como lo hacía mi madre, la gente pensará que es demasiado dramático o que no encaja aquí. Pero si dejo de cantar, siento que la estoy abandonando». Esta vez no pude responderle. Empezaba a ver que su lucha no era solo una competición escolar, no era solo el sesgo de un director o la presión de sus compañeros. Era una negociación con el mundo entero sobre cuánta de su identidad podía preservar sin perder la oportunidad de tener un lugar en él. Una brisa fresca entró por la ventana, moviendo suavemente las esquinas de algunas páginas. Observé la escena y pensé en lo que siempre había creído, que la buena música debía impresionar al instante, pero ahora empezaba a dudar. Quizás la música más profunda no es la que te golpea en un segundo, sino la que se filtra lentamente a través de las pequeñas grietas de tu corazón hasta que, un día, te das cuenta de que ya vive dentro de ti. Cuando terminé de recoger mi equipo y estaba a punto de salir, Elena me llamó en voz baja. «Señorita Annika». Me di la vuelta. Me miró con una mirada educada pero firme. «Aunque nadie me elija, quiero cantar esta canción». Sus palabras fueron muy simples. No había desafío, ni amargura, ni victimismo. Solo la tranquila verdad de alguien que sabe que hay cosas demasiado importantes como para sacrificarlas por la aceptación de los demás. Y eso me conmovió más que cualquier lamento o queja. Esa noche, mientras conducía a casa, no pensaba en mi horario de trabajo ni en la calidad de mi equipo. No dejaba de pensar en el pequeño cuaderno en las manos de esa chica, en la breve frase que su madre había escrito y en las últimas palabras de Elena. Aún no estaba lista para admitir que entendía la música española, pero empezaba a darme cuenta de que quizás nunca había entendido la música de verdad. Y por primera vez sentí que detrás del silencio de Elena no solo había paciencia, sino algo mucho más grande que crecía en silencio, como una brasa bajo las cenizas, esperando el día en que el mundo ya no pudiera fingir que no la veía. A la mañana siguiente, la sala de ensayos era la misma. El viejo piano en la esquina, la luz de la ventana sobre el suelo de madera, las voces de los estudiantes calentando mezcladas como siempre.
Pero después de mi breve conversación con Elena la tarde anterior, nada de lo que veía era igual. Lo que antes eran pequeños detalles para mí, ahora destacaban como si alguien hubiera encendido las luces una por una en una habitación oscura. Empecé a notar el peso de las miradas, los matices de las voces y la distancia entre una persona y otra, no solo como profesional del sonido, sino como un ser humano obligado a admitir que había ignorado una verdad durante demasiado tiempo. Daniel Brook entró en la sala con una expresión más seria que de costumbre. Llamó a todos a sus posiciones y comenzó a ensayar de nuevo la parte más difícil de la canción para la competición estatal. Noté que dedicaba casi todo su tiempo a ajustar a Emily Parker. Su postura, su respiración, incluso el momento en que debía levantar la cabeza para transmitir emoción. Cada instrucción se daba con un cuidado que parecía estar construyendo de antemano la imagen de una ganadora. Los demás, especialmente Elena, solo tenían la función de completar esa imagen sin ser vistos. La primera parte del ensayo fue tensa, pero el momento que me oprimió el pecho ocurrió cuando el coro empezó a ensayar una sección de armonía que requería una gran sensibilidad. Cada voz se sostenía sobre la otra como una ola que no debe romper con demasiada fuerza. Y entonces la oí de nuevo. La voz de Elena. No era fuerte, no luchaba por el espacio, pero tenía un color que daba vida a toda la armonía. Era como una gota de agua limpia cayendo en un recipiente turbio, aclarando todo el conjunto sin reclamar atención. Daniel levantó la mano de inmediato. Elena la llamó, con un tono tan plano que era casi gélido. Ya te lo he dicho, no tienes que poner tanta emoción. La voz del equipo debe ser homogénea, no puede haber alguien que destaque. Toda la sala se quedó en silencio. Elena bajó la cabeza ligeramente antes de responder con un suave sí, solo eso. Sin explicaciones, sin excusas, sin preguntar dónde se había equivocado, aunque yo sabía perfectamente que no había hecho nada malo. Me giré hacia mi pantalla de control para ocultar mi expresión, pero por dentro sentía una rabia extraña. Había visto artistas ser reprendidos por controlar sus emociones innumerables veces. Es normal en el mundo del espectáculo. Pero lo que estaba sucediendo aquí no era enseñarle a encontrar el equilibrio. Era forzarla a encogerse hasta convertirse en una sombra que no perturbara el brillo de la elegida. El ensayo continuó, y Daniel repitió el mismo patrón una y otra vez. Cada vez que Emily cometía un error, él se lo explicaba con paciencia, le indicaba cómo corregirlo y la animaba. Pero cada vez que Elena hacía lo mismo, o simplemente cantaba con su naturalidad, él la interrumpía bruscamente, como si le recordara su lugar. No tienes que interpretar tanto, solo sigue las indicaciones. No hagas que esta sea tu canción. Esa última frase me dejó helada. No hagas que esta sea tu canción. Para otros podría sonar normal, pero para mí resonó con fuerza. De repente, recordé el cuaderno de canciones de su madre que Elena abrazaba como si fuera parte de su corazón, y entendí que para ella cantar nunca había sido solo cuestión de notas o puntuaciones. Era mantener vivo un vínculo con alguien que ya no estaba. Era proteger lo último que el mundo aún no le había arrebatado. Fuera, detrás de la puerta de cristal, Javier seguía de pie en silencio. Empecé a notar que cada vez que Daniel humillaba a su hija, el cuerpo de ese hombre se tensaba ligeramente, como si recibiera un golpe interno. Pero nunca entraba, nunca golpeaba el cristal, nunca hacía que su hija se sintiera avergonzada delante de los demás. No estaba segura de si era por la cortesía que empezaba a asociar con Elena o porque la vida le había enseñado que la gente como él no tenía derecho a alzar la voz en lugares donde el poder no estaba de su lado. Fuera cual fuera la razón, ese silencio hacía que todo doliera más profundamente. Durante un descanso, salí a tomar el aire y, por casualidad, me encontré no muy lejos de Javier. Sostenía una taza de café barato en la mano, mirando a través del cristal hacia la sala de ensayos, casi sin parpadear. Pensé en pasar de largo, pero por alguna razón me detuve a su lado. ¿Viene a ver a su hija todos los días?, le pregunté. Se giró para mirarme con una expresión algo tímida, como alguien que no está acostumbrado a que un extraño le hable, pero sonrió cortésmente. Si salgo del trabajo a tiempo, vengo, respondió en un inglés lento. Mi hija no habla mucho cuando algo le preocupa. Quiero que sepa que, al menos, cuando levante la vista, siempre habrá alguien aquí para ella. Su respuesta fue tan sencilla que no supe qué decir. En un mundo donde todos empujan a sus hijos a destacar, veía a un hombre que no exigía la victoria para su hija. Solo pedía que no se sintiera sola en el camino. Es muy buena, dije sin pensar, aunque normalmente no comparto mis opiniones personales con los padres. Javier volvió a mirar a su hija a través del cristal. Su mirada se volvió extrañamente profunda. Lo sé, dijo en voz baja.
Pero a veces, la gente buena no es vista de inmediato, especialmente si no han nacido en un lugar donde la gente está dispuesta a mirar. Me giré para mirarlo de frente por primera vez. Esa frase no contenía ira, ni culpa, ni siquiera el amargo sabor del resentimiento. Pero era más sólida que cualquier protesta, porque era una verdad que había sido aceptada durante demasiado tiempo como para perder el tiempo gritándola. Cuando volví a la sala de ensayos, vi a Elena de manera diferente. Seguía en la última fila, pero ahora no solo veía a una chica reprimida. Veía a una hija que llevaba sobre sus hombros la esperanza de su padre, la memoria de su madre y el esfuerzo por preservar su propia ternura en un mundo que respondía a la ternura pisoteándola en silencio. El ensayo de la tarde fue aún más intenso. Daniel empezó a presionar a todos más a medida que se acercaba el día de la audición para el solo. Hablaba de perfección, control y la imagen del equipo, como si esas cosas fueran más importantes que el corazón de la música. Vi a Emily empezar a adoptar su forma de ver las cosas sin darse cuenta. Cada vez que Elena era interrumpida, la miraba con una expresión que no era cruel, pero que tampoco contenía compasión. El silencio de los demás compañeros de equipo reforzaba cómo la exclusión repetida puede normalizarse rápidamente en un grupo si nadie se atreve a cuestionarla. Y entonces, hubo un momento en que Elena realmente cometió un error. Solo un pequeño desliz, una mínima imprecisión por el agotamiento. Oí claramente que era algo fácil de corregir, pero Daniel suspiró profundamente, como si llevara mucho tiempo decepcionado de ella. ¿Ves?, dijo delante de todos. Por esto te tengo que dejar atrás. Aún no estás lista para una posición más importante. Vi los nudillos de Elena apretarse a su costado, volviéndose blancos por un instante antes de que relajara la mano lentamente y aceptara la crítica con una inclinación de cabeza como siempre. Pero esta vez, algo era diferente. No sé si era porque la estaba observando más de cerca o porque algo estaba cambiando dentro de ella. Pero sentí que su silencio ya no era solo de sumisión. Empezaba a tener la cualidad de quien acumula fuerzas como un río de superficie tranquila cuya corriente subterránea fluye cada vez con más fuerza. Cuando el día terminó, volví a recoger mi equipo lentamente. La sala de ensayo se fue vaciando, la última luz de la tarde reflejándose en el suelo de madera con un tono dorado. Miré hacia la última fila donde Elena había estado y una extraña sensación creció en mi interior. Aún no podía llamarlo fe, pero ya no era la duda de antes. Era como una aceptación silenciosa de que la voz más reprimida podría ser la única que el mundo realmente necesitaba escuchar, y por primera vez empecé a entender algo. La ternura que yo había considerado frágil era en realidad una forma de fuerza más profunda y poderosa que la lucha ruidosa. Porque, ¿cuán fuerte debe ser un corazón para no romperse en medio de un menosprecio constante? Estaba empezando a verlo en Elena. Aún no sabía que muy pronto este silencio reprimido llegaría a un punto en el que ya no podría esconderse en la última fila. Y cuando ese día llegara, no solo Elena sería vista. Gente como yo tampoco tendría forma de volver a esconderse en el viejo mundo lleno de prejuicios. El día de la audición para el solo llegó más rápido de lo que esperaba, como si todos los días de incomodidad, silencio opresivo y sentimientos no resueltos se hubieran precipitado hacia esa mañana. Desde el primer paso que di en el pequeño auditorio de la escuela, sentí una tensión en el aire. No era solo el nerviosismo habitual de los estudiantes antes de una actuación, sino una expectativa más pesada, como si todos supieran que hoy se decidiría qué voz estaría bajo los focos y qué voz sería devuelta a las sombras. Las sillas del auditorio estaban dispuestas de forma sencilla. Varios profesores de música ocupaban sus asientos con sus portapapeles. Daniel Brooke estaba de pie al frente, con una actitud de confianza desbordante, como si el resultado ya estuviera decidido en su mente antes de que nadie empezara a cantar. Me senté detrás de la mesa de control de sonido, a un lado del escenario, observando a los estudiantes llegar y esperar tras el telón. Pero esa mañana mi mirada ya no era imparcial. Busqué a Elena sin necesidad de proponérmelo. Llevaba su uniforme escolar, sencillo como siempre, pero su pelo estaba recogido con un esmero especial. Y lo más importante, sostenía con fuerza su pequeño y desgastado cuaderno, como si llevara el corazón de alguien más con ella al escenario. En medio de los susurros y los preparativos de los demás, parecía extrañamente tranquila, como si no estuviera allí para competir, sino para hacer algo mucho más significativo que ganar o perder. La audición comenzó con Emily Parker, como todos esperaban. Daniel anunció su nombre con un tono ligeramente más cálido que el de los demás. Un matiz que solo alguien que lo hubiera estado observando durante días, como yo, podría haber notado. Emily subió al escenario con confianza
eligiendo una canción contemporánea que mostraba claramente su técnica, con potencia, el amplio rango vocal y momentos emotivos diseñados para impresionar a un jurado estadounidense. Cantó muy bien, de verdad. Ni una nota desafinada, ni un fallo en la respiración. Todo era nítido y diseñado para impresionar de manera eficiente. Cuando la canción terminó, los aplausos sonaron por cortesía. 2 o 3 profesores asintieron. Daniel sonrió ampliamente, con orgullo, y dijo una frase que me sonó más a una confirmación de sus propias creencias que a una evaluación de lo que acababa de ocurrir. Este es el estándar que buscamos. Vi a Emily hacer una reverencia elegante y bajar del escenario entre las miradas de admiración de algunos de sus compañeros. Todo era correcto, todo estaba en orden, todo era apropiado, pero por dentro sentí un vacío inexplicable. No podía negar que era talentosa, pero al mismo tiempo no sentía que acabara de escuchar algo verdaderamente vivo. Era como un cuadro hermoso y perfecto, pero sin el alma de lo humano. Otros 2 o 3 estudiantes subieron a cantar después. Algunos tenían buena voz, otros se esforzaron mucho, otros eligieron sus canciones con astucia, pero nadie logró cambiar la temperatura emocional de la sala, hasta que Daniel llamó el nombre Elena Ramírez. No sé por qué, pero en ese momento me erguí en mi asiento automáticamente. Elena subió al escenario lentamente, con esa actitud contenida que empezaba a entender como una forma de elegancia propia de una cultura que ha crecido respetando el espacio de los demás. No intentó captar la atención, no sonrió dulcemente, no proyectó una imagen de víctima ni de ser especial. Simplemente caminó hasta el centro del escenario, se detuvo y juntó las manos en un pequeño gesto de respeto antes de empezar. Fue un gesto muy simple, pero de alguna manera calmó la atmósfera. Vi a Daniel fruncir el ceño ligeramente al oír el título de la canción que ella anunció. Era una canción en español. La mayoría de la gente en la sala no la conocía, y adiviné al instante que no era la elección que él hubiera querido. Pero no dijo nada, quizás pensando que una canción así no tenía ninguna posibilidad contra la de Emily a los ojos de la mayoría. Entonces, Elena cerró los ojos por una fracción de segundo antes de abrir la boca para cantar la primera palabra. Ya había escuchado su voz en la sala de ensayos, pero la voz que se elevó en el auditorio ese día no era la misma. No era solo la voz de una chica que cantaba bien. Era una voz que parecía llevar consigo algo mucho más profundo que su edad. En cada palabra, el acento español que yo no entendía sonaba como un río que fluye lento pero sin pausa, tierno pero no débil, triste pero no desesperado. Y cuanto más cantaba, más sentía que algo se abría en esa sala. No solo los oídos de los presentes, sino una parte del corazón de cada uno. Los estudiantes que antes cuchicheaban se callaron. Un profesor que estaba escribiendo notas detuvo su bolígrafo en el aire. Vi incluso al conserje del auditorio, que pasaba por la puerta, ralentizar sus pasos, como atraído por algo invisible. Nadie entendía la letra, pero todos estaban entendiendo algo más profundo que la traducción. Yo también. En la voz de Elena, oí la nostalgia, oí la ternura que ha conocido la pérdida, oí la gratitud que no necesita proclamarse y oí la dignidad de alguien que, a pesar de ser menospreciado cada día, se niega a soltar la verdad que lleva dentro. No estaba cantando para impresionar. Estaba cantando porque necesitaba ser fiel a algo más grande que las puntuaciones, más grande que la audición y más grande que la aprobación de la persona con poder en esa sala. Me di cuenta de que mis dedos estaban apretando el borde de la mesa de control, como si necesitara aferrarme a algo para que mi corazón no temblara demasiado. Yo, que siempre había creído que la música española era demasiado cruda y visceral para conmover a nadie, estaba sentada, paralizada, frente a una canción que me impedía refugiarme en mis viejas ideas. Cuando la canción llegó a sus últimas estrofas, Elena no proyectó su emoción para hacerla más grande. Al contrario, dejó que su voz se desvaneciera con elegancia, como la luz del atardecer que se retira de las copas de los árboles. En el instante en que la última nota terminó, todo el auditorio quedó en un silencio absoluto. No era un silencio de incertidumbre. Era el silencio de personas que acababan de ser tocadas en un lugar demasiado profundo como para reaccionar de inmediato. Vi a algunos chicos parpadear rápidamente, como si intentaran tragar algo de vuelta a su interior. Una profesora apretó los labios antes de dejar lentamente su portapapeles. Y entonces, un aplauso sonó desde atrás. Una sola vez. Luego otra. Y varias más. Hasta que gradualmente se convirtió en el aplauso de todo el auditorio. Aunque no fue una explosión como en un gran concierto, era sincero, firme y lleno de una aceptación que nadie había forzado. Me giré para mirar a Daniel.
Su expresión no era de satisfacción en absoluto. Cuando los aplausos comenzaron a disminuir, carraspeó y habló con un tono que intentaba devolver todo a su marco original. Gracias, Elena. Tienes un buen sentimiento musical, hizo una pausa, como si eligiera las palabras para parecer neutral. Pero para una competición de este nivel, necesitamos considerar la imagen general del equipo y un estilo que se adapte mejor al escenario. Una canción de este tipo quizás no cumpla con los requisitos. Probablemente siga siendo más adecuada para las armonías. Esa frase cayó en medio de la sala como un objeto pesado golpeando el suelo. Me quedé helada, no porque no esperara su parcialidad, sino porque después de lo que acababa de ocurrir, ¿cómo podía hablar como si no tuviera suficiente importancia? Nadie protestó en voz alta, pero vi varias miradas cruzarse con incomprensión. Un chico incluso frunció el ceño con fuerza. Otro profesor desvió la mirada, como si no quisiera ser parte de la injusticia que acababa de presenciar. Elena permaneció inmóvil en el escenario por un momento. Vi un destello de dolor en sus ojos, pero desapareció tan rápido que casi nadie lo notó. Simplemente inclinó la cabeza para aceptar el veredicto con cortesía, hizo otra reverencia y bajó del escenario lentamente, con la espalda todavía recta. Y eso fue lo que más me dolió. Porque empecé a entender que la verdadera fortaleza a veces no reside en quienes se levantan y protestan en voz alta, sino en aquellos cuyo corazón ha sido golpeado con fuerza y aún así eligen bajar del escenario con su dignidad intacta. Miré hacia la puerta de cristal al lado del auditorio y vi a Javier de pie allí. Sus ojos estaban visiblemente enrojecidos. Sus manos estaban apretadas con tanta fuerza que se le marcaban las venas, pero permanecía inmóvil, como si usara toda la fuerza de su vida para contener su propio dolor y no dejar que se derramara frente a su hija. En ese instante supe que la grieta dentro de mí ya no era solo duda. Era el lento desmoronamiento de todos los prejuicios con los que había juzgado la música, la cultura y a las personas sin haberlos escuchado de verdad ni una sola vez. Y cuando la ola de la nueva generación fue creciendo hasta que todo el país empezó a ver más claramente el rumbo del futuro, en cada época suelen aparecer algunos rostros que se destacan entre la multitud. No para separarse del colectivo, sino para ayudar a toda la sociedad a ver una imagen más clara de ese colectivo. El año 2025 en España fue así también. En medio de los muchos jóvenes que juntos crearon una historia de la que enorgullecerse, hubo un estudiante que, de manera serena y poderosa, se convirtió en el emblema de esa importante transición. No era solo un ganador en una competición, no era solo un nombre en una lista de medallistas. Era un símbolo de nuevas posibilidades, una respuesta tangible a la pregunta que toda la sociedad se hacía en silencio. ¿Hasta dónde pueden llegar los jóvenes españoles de hoy? En esta historia podríamos llamarlo Adrián, un joven de bachillerato de uno de los institutos de ciencias más prestigiosos del país. Creció en una vida no llena de focos, sino de silenciosas mesas de estudio, libros llenos de anotaciones, laboratorios cuyo olor a productos químicos aún perduraba en su memoria y noches más largas de las que sus compañeros podrían entender. Pero lo que hizo de Adrián una figura clave no fue solo su diligencia o su brillantez. Fue su capacidad para llegar a un escenario mundial a una edad en la que, tradicionalmente, muchos creían que un joven debería estar preparándose, no demostrando su valía. Y esa es la razón por la que su presencia tuvo más peso que una simple victoria. En el mundo de las competiciones académicas de alto nivel, cada puesto que se asciende no significa solo una respuesta correcta más o una puntuación ligeramente mejor. Significa acercarse cada vez más al epicentro de la excelencia. Significa superar la dificultad de los problemas, la densidad de los competidores y una presión que es invisible desde fuera. Que un joven de su edad pudiera estar en una posición tan alta no era solo asombroso. Era casi como redefinir hasta dónde puede llegar la juventud española si recibe la visibilidad, la formación y las oportunidades adecuadas. Adrián no fue un personaje memorable por ser un gran orador o por crear una imagen llamativa. Al contrario, lo que le daba fuerza era su silencio, su cortesía y una determinación que no necesitaba ser proclamada a gritos. A los ojos de la sociedad española, la brillantez más admirable no suele ser la que se exhibe, sino la que, cuanto más alto llega, más humilde se vuelve. Y Adrián era un claro ejemplo de ello. Podía ser él quien subiera al escenario a recibir un premio, pero en sus breves palabras de agradecimiento, recordaba a los profesores que lo habían entrenado con rigor, a sus padres que habían sacrificado su tiempo y su tranquilidad, y a los estudiantes mayores que le habían dejado problemas difíciles para practicar. El público sentía que su victoria nunca fue vista como un logro personal,
sino como el resultado del amor, el rigor y la confianza de las personas que lo habían moldeado. Esto es lo que le dio un significado más allá de ser un chico listo. Chicos listos hay en todas las épocas, pero alguien que puede convertirse en el emblema de su tiempo debe tener algo más que talento. Debe permitir que la gente vea tanto a sí mismo como el futuro del país a través de él. Y Adrián lo hizo. Hizo que la gente viera que la excelencia no tiene por qué ir acompañada de distanciamiento, que la inteligencia no tiene por qué sacrificar la amabilidad, y que llegar lejos en el escenario mundial no aleja a un joven de los hermosos valores de ser español. Al contrario, cuanto más lejos llegaba, más claro veía a la gente que sus raíces seguían aquí, en la gratitud, en el respeto a sus maestros, en la serenidad que entrena la mente para manejar la presión sin desmoronarse. Por otro lado, el éxito de Adrián tuvo un profundo significado para la moral de todo el país, porque hizo que la expresión estándar mundial ya no sonara inalcanzable. Cuando un joven español puede situarse en los primeros puestos de un escenario que reúne a los jóvenes más brillantes de todo el mundo, la gente empieza a atreverse a pensar que quizás nuestro techo no es tan bajo como temíamos. Y esta nueva forma de pensar es crucial para una sociedad, porque a menudo lo que limita a un país no son solo los recursos o las oportunidades, sino la imaginación sobre su propio potencial. Si la gente de un país cree que solo puede llegar hasta cierto punto, tenderá a crear sistemas, expectativas y sueños que solo alcanzan ese nivel. Pero cuando alguien cruza esa línea, la línea misma cambia para siempre. Adrián no solo ganó una posición alta para sí mismo, estaba moviendo el horizonte psicológico de toda la sociedad española. Hizo que otros niños en aulas de provincias, que quizás nunca se habían imaginado en un escenario mundial, empezaran a sentir que no era algo reservado para otros. Hizo que muchos profesores, cansados de enseñar en un sistema con limitaciones, sintieran que su dedicación podría estar creando algo más grande de lo que veían. Y hizo que muchos padres entendieran que invertir en el aprendizaje de sus hijos no era solo para obtener buenas notas, sino para abrirles las puertas al mundo entero. Sin embargo, lo más importante es no ver a Adrián como un genio solitario enviado por el destino. Hacerlo sería admirarlo solo superficialmente y perder el significado más profundo de su historia. Porque en realidad no fue una excepción flotando fuera del sistema, sino el hermoso resultado de una era. Una era en la que España comenzó a tener una visión más aguda para identificar el potencial de los jóvenes, sistemas de formación más rigurosos pero a la vez sensibles, y espacios para que los jóvenes listos para avanzar pudieran hacerlo sin ser frenados por viejos moldes. En otras palabras, Adrián es importante no porque sea tan especial que nadie se le parezca, sino porque es la prueba de que España puede producir personas como él. Y cuando un país empieza a producir personas así, lo que sigue no debería ser solo aplaudir a un individuo y dar por terminado el asunto en una noche de premios. Debe ser una pregunta seria sobre cómo podemos asegurarnos de que el próximo joven no camine solo. ¿Cómo podemos expandir las oportunidades que Adrián recibió? ¿Y cómo podemos transformar el orgullo concentrado en un solo nombre en la fuerza de todo un sistema? Aquí es donde un solo personaje lleva la historia a un nivel más profundo. Si antes veíamos solo el éxito de muchos jóvenes, ahora empezamos a entender que dentro de esa gran ola hay algunas gotas que reflejan la luz de toda la ola con más claridad que otras, y Adrián es una de esas gotas. No es grande porque se separe de los demás, sino porque hace que toda su generación sea vista con más claridad. Le da un rostro, una mirada y un significado tangible a la nueva generación de españoles. Y al llegar a este punto, empezamos a ver otra verdad con más claridad. Ningún símbolo nace del vacío. Detrás de un joven que se convierte en el emblema de su era, siempre hay un sistema trabajando en silencio, profesores que lo apoyan, una familia que lo sostiene, una escuela, un proceso de selección, horas de entrenamiento y una sociedad que empieza a creer en el valor de cultivar el talento seriamente. Y esa es la siguiente parte de la historia. La historia de las raíces invisibles, las raíces que permitieron que todo el árbol de 2025 se mantuviera firme y floreciera tan hermosamente. Y a medida que la historia nos lleva a un punto en el que podemos ver la ola, el rostro y la esperanza de la nueva generación con más claridad, la pregunta más profunda aparece inevitablemente: ¿de dónde vienen estos jóvenes? ¿Qué les permite llegar tan lejos? ¿Y por qué el éxito no ocurre de forma aislada, sino que aparece simultáneamente en varios campos, como si una fuerza subyacente lo estuviera impulsando?
Las respuestas a estas preguntas no se encuentran en los flashes de las ceremonias de premios, ni en las tablas de clasificación o en las noticias de unos segundos. Porque lo que realmente construyó el 2025 no estaba en el escenario, sino en lo que la mayoría de la gente no ve, en las raíces profundas, en las aulas con las luces encendidas hasta tarde, en los cuadernos corregidos una y otra vez, en la voz de un profesor lo suficientemente estricto para empujar, pero lo suficientemente amable para sostener. El éxito más admirable a menudo nos hace creer que es una cuestión de talento innato. Y, por supuesto, el talento existe. Algunos jóvenes resuelven problemas más rápido, tienen una intuición lógica más aguda o conectan ideas de manera más profunda. Pero el talento nunca es suficiente para llevar a alguien a la cima del mundo por sí solo, especialmente en campos tan competitivos y detallados. Sin un sistema que lo identifique, sin manos que lo pulan, sin un espacio que transforme la habilidad en bruto en excelencia disciplinada, mucho talento se apagaría en silencio antes de poder brillar plenamente. Un año como 2025 es tan significativo porque nos dice que España no solo tiene jóvenes talentosos, sino que está mejorando su capacidad para cuidar ese talento de manera seria. Detrás de un joven que enorgullece a todo un país, siempre hay muchos adultos cuyos nombres nunca aparecen en las noticias. Un profesor puede pasar años leyendo el potencial de un estudiante, discerniendo quién necesita un empujón, quién necesita consuelo, quién tiene la pasión pero le falta disciplina, y quién tiene la disciplina pero aún no cree en sí mismo. Este trabajo no se puede hacer solo con el conocimiento de los libros de texto. Requiere experiencia, amor por la materia y una profunda comprensión del ser humano. Un verdadero profesor no solo enseña a un niño a responder correctamente, sino que le enseña a manejar el fracaso, a no derrumbarse cuando pierde y a no volverse arrogante cuando gana. Y en la sociedad española, donde la relación entre alumno y maestro todavía tiene un profundo significado, el éxito de ese año fue como el hermoso fruto de este tipo de vínculo. Muchos profesores del sistema pueden no tener las aulas más perfectas, los recursos más abundantes o no estar en las grandes ciudades donde todo es más fácil. Pero lo que tienen es la creencia de que los jóvenes españoles pueden llegar más lejos de lo que muchos piensan. Y esa creencia es lo que les hace dedicar su tiempo, corregir problemas una y otra vez, abrir aulas adicionales y responder la misma pregunta por 10ª vez sin cansarse. Porque para algunos profesores, ver a un estudiante llegar más lejos que ellos no es una pérdida, sino el significado de toda una vida de enseñanza. Y cuando la gente de fuera solo ve el resultado final, quizás no sepan cuántos profesores estuvieron silenciosamente detrás de ese joven, sin pedir nunca ningún reconocimiento. Después de los profesores está la familia. Otra capa de raíces, quizás aún más silenciosa, pero absolutamente indispensable. En la cultura española, el hogar no es solo un lugar de descanso, sino el primer lugar donde un niño aprende sobre el amor, la presión, las expectativas y la seguridad emocional. Un joven que recorre un camino tan intenso no solo necesita libros o clases particulares, necesita un espacio emocional seguro. Necesita a alguien que entienda que, en algunos días, su silencio no es indiferencia, sino agotamiento. Necesita a alguien que sepa que una medalla no solo es hermosa, sino que también lleva el peso de la ansiedad, la soledad y las dudas sobre uno mismo. Muchos padres pueden no ser capaces de ayudar a sus hijos con el contenido académico, pero pueden ayudar con algo igualmente importante: hacer que sus hijos se atrevan a fracasar sin miedo a perder su valor y que se atrevan a intentarlo de nuevo sin sentir que tienen que llevar todo el peso solos. Aquí es donde la historia de 2025 es hermosamente española. No es la historia de un genio que se aísla del mundo y alcanza el éxito por sí mismo. Al contrario, es la historia de alguien que crece a través de las relaciones, que crece siendo apoyado de la manera correcta, con una disciplina compasiva y recibiendo oportunidades sin ser dejado demasiado solo. En una sociedad que todavía valora la gratitud y el reconocimiento, el éxito nunca es propiedad exclusiva del individuo. Muchos de los jóvenes que recibieron premios ese año no hablaron primero de sí mismos, sino de sus profesores, sus padres, sus escuelas. Y al hacerlo, no estaban simplemente siguiendo una formalidad, estaban describiendo la verdad de todo su camino. Además de los profesores y las familias, las escuelas y las redes de desarrollo juvenil también juegan un papel profundo. Porque incluso con jóvenes talentosos y profesores dedicados, si no hay una estructura que conecte todo, mucho talento podría quedar confinado en un espacio demasiado pequeño. Un buen sistema no es el que encuentra unas pocas joyas raras.
sino el que sabe cómo abrir oportunidades para que jóvenes de diferentes lugares, orígenes y provincias sean vistos y pulidos adecuadamente. 2025 es significativo en este aspecto porque refleja que la fortaleza de España no reside solo en el centro o en las grandes ciudades, sino que se está expandiendo en forma de redes, en conciencia y una cultura más profunda de apoyo a la juventud en muchas áreas. Cuando las escuelas se convierten en algo más que lugares de aprendizaje y se transforman en incubadoras de sueños, cuando las redes académicas se convierten en algo más que competiciones y se transforman en puentes que conectan a un joven con un potencial que quizás aún no ve en sí mismo, cuando los procesos de selección y entrenamiento se vuelven más serios, el éxito que se produce no es una coincidencia. Y esta es la lección más importante de ese año. Hasta dónde puede llegar un país no depende solo de cuántos genios tenga, sino de cuán dispuesta esté una sociedad a no dejar que el talento se desperdicie. En este sentido, 2025 no fue solo un año de victoria para la juventud española, sino un año de afirmación del valor del cultivo a largo plazo. Una afirmación de que la perseverancia todavía tiene sentido en un mundo acelerado, de que las relaciones humanas son más poderosas que cualquier tecnología cuando se trata de formar a una persona, y de que si las raíces son fuertes, los frutos no aparecerán solo una vez para luego desaparecer. Unas buenas raíces harán que el árbol produzca flores una y otra vez en las próximas temporadas. Por lo tanto, si hay una lección profunda detrás de todo este éxito, es una lección simple pero poderosa. El futuro nunca nace solo de la esperanza. El futuro nace de cuidar continuamente las pequeñas cosas, de adultos que están dispuestos a esforzarse por algo que quizás no dé resultados inmediatos, de profesores que no se rinden ante las limitaciones, de padres que sostienen el corazón de sus hijos, de escuelas que creen que el potencial necesita oportunidades y de una sociedad que todavía respeta el conocimiento lo suficiente como para invertir seriamente en él. Y cuando todos estos componentes trabajan juntos en silencio durante el tiempo suficiente, un día florecen en la forma de un año como 2025. Un año memorable no solo porque a los jóvenes españoles les fue bien, sino porque todo el país comenzó a ver más claramente que si seguimos manteniendo estas raíces, un futuro aún más grande no es algo irreal. Así, al mirar atrás a 2025, lo que España debería recordar no son solo los nombres de los ganadores o el número de medallas, sino una verdad más profunda que este año nos ha permitido ver una imagen más clara de nuestro propio país. Hemos visto que bajo la serenidad, la cortesía y la humildad española se esconde una poderosa fuerza intelectual. Y cuando esa fuerza es vista, cultivada y se le da la oportunidad adecuada, puede hacer que el mundo se gire a mirar. Toda esta historia no solo nos enseña a estar orgullosos de la nueva generación, sino que nos enseña a entender que el futuro de una nación nunca se construye solo con sueños. Se construye con profesores que no se rinden, familias que apoyan, un sistema que se fortalece gradualmente y jóvenes que eligen soportar un camino más difícil que el de la mayoría. El año 2025 no fue un pico aislado que apareció entre la niebla, sino la primera luz de un nuevo amanecer que permitió a todo el país ver un horizonte más lejano que nunca. Y quizás, la mayor belleza de esta historia es que España no está avanzando con un ruido estridente, sino con la sabiduría, la perseverancia y el corazón de su nueva generación. Con elegancia. Porque desde este punto de partida tenemos razones suficientes para creer que el futuro de España no solo albergará esperanza, sino también una inmensa posibilidad que nos espera. En esas condiciones, sin nada que la ayudara, su voz sonó más clara que nunca. No parecía necesitar ningún amplificador, porque su origen no estaba solo en su garganta, sino en un lugar mucho más profundo, en la nostalgia guardada, en la ternura reprimida, en el dolor que nunca pidió compasión y en la lealtad a unas raíces que nadie podía arrebatarle. El primer verso de la canción flotó por el auditorio como una brisa cálida que se adentraba en los corazones, uno por uno. El público, que antes se movía inquieto, se quedó inmóvil. Incluso los estudiantes en el escenario se giraron para mirarla como si la vieran por primera vez. Emily no se movió. Sus ojos estaban llenos de un asombro mezclado con una comprensión que quizás nunca antes había experimentado en su vida, acostumbrada a ser el centro de atención. Daniel permanecía paralizado en su podio, con la mano que antes marcaba el ritmo de todo suspendida en el aire. Ya no podía ordenar a nadie que se detuviera. No podía bajar el volumen de nadie. No podía decidir qué voz debía sonar más fuerte o más débil. Porque en ese momento la voz que había intentado silenciar se había convertido en la única a la que todo el auditorio le concedía voluntariamente su silencio.
No sé hasta dónde llegó la voz de Elena en términos físicos, pero en términos emocionales, sé con certeza que alcanzó cada rincón de esa sala. Pasó por cada fila de asientos, por las arrugas en los rostros de los padres, por las miradas de los jueces, por la vacilación de los adolescentes y a través del muro que yo misma había construido en mi corazón durante años. A medida que la canción crecía en intensidad, Elena no cantaba para exhibir su poder. Cantaba como si abriera su corazón capa por capa, hasta que empecé a oír lo que nunca había entendido de la cultura que ella llevaba consigo. Su voz tenía la humildad de su gente, una cortesía que no imponía sus emociones al oyente, pero al mismo tiempo tenía la firmeza de alguien que podría perderlo todo excepto la verdad en su interior. Era un poder que no golpeaba al público, sino que lentamente lo desarmaba. Miré hacia la primera fila y vi a Javier. Estaba sentado, erguido como antes, pero ahora las lágrimas corrían por su rostro sin ocultarlas. No intentó secárselas de inmediato, ni mostró vergüenza por llorar. Al contrario, en su mirada se mezclaban el dolor, el orgullo y el alivio, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. El momento en que su hija no tuviera que pedir permiso a nadie para ser ella misma. Y yo estaba allí, rodeada de equipos caros, sistemas de sonido complejos y tecnología que una vez creí que era el corazón de una voz poderosa. Pero esa noche, una joven me estaba enseñando que la verdadera grandeza de una voz no reside en cuán alto se amplifica, sino en cuán verdadera es. En la última nota, Elena la sostuvo con una ternura suave antes de dejarla desvanecerse naturalmente. Sin prisas, sin adornos innecesarios. Cuando el sonido se extinguió, el auditorio volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, no era un silencio de confusión. Era un silencio sagrado, el que sigue después de que la gente ha presenciado algo demasiado profundo para las palabras. Y en ese silencio supe que no solo el sistema eléctrico se había averiado esa noche. Todos los prejuicios con los que había juzgado la música española, la cultura española y los corazones de personas que nunca había intentado entender se estaban derrumbando frente a mí. Lenta, completamente y sin posibilidad de ser reconstruidos. Después de que la última nota de Elena se desvaneciera en el aire, el silencio persistió en todo el auditorio, como si nadie quisiera ser el primero en romperlo. He estado en innumerables salas de espectáculos, he visto al público emocionarse, he oído aplausos por admiración y aplausos por cortesía social, pero el silencio de esa noche fue diferente. No era el espacio entre una canción y los elogios. Era el tiempo que la gente necesitaba para que sus corazones alcanzaran lo que acababan de experimentar, un viaje para el que no estaban preparados. Entonces, alguien en las filas del medio se puso de pie. No vi claramente quién fue. Podría haber sido un profesor, un padre, o simplemente un ser humano que ya no podía permanecer sentado después de escuchar una voz así. Luego se levantó una segunda persona, una tercera, y como si una ola silenciosa recorriera el auditorio, toda la sala se fue poniendo de pie. Los aplausos comenzaron, firmes y resonantes, antes de convertirse en un estruendo que ningún sistema de sonido necesitaba amplificar. No era la respuesta a un espectáculo impresionante. Era un acto de reconocimiento ante una verdad que acababa de revelarse. Miré hacia el escenario. Elena seguía allí, bajo la misma luz imperfecta de antes. No levantó la mano para saludar, no lloró, no mostró una expresión de victoria, simplemente inclinó la cabeza lentamente, con esa gracia serena que cada vez entendía más. Su agradecimiento no era solo una formalidad, era como si devolviera el respeto a cada persona del público que había abierto su corazón para recibir lo que ella había traído al escenario. Mientras tanto, Daniel seguía congelado en su podio. En medio de los crecientes aplausos parecía ser la única persona en la sala que no oía nada. Su expresión ya no era solo de sorpresa, era la de alguien que acaba de ver cómo el marco de sus creencias se hace añicos frente a él, sin ninguna excusa para repararlo. Había creído que veía el potencial de sus estudiantes mejor que nadie, que entendía qué tipo de voz era apropiada para el escenario y cuál debía permanecer en segundo plano. Pero ahora, ese mismo escenario lo estaba juzgando de la manera más silenciosa y contundente. Cuando Elena bajó del escenario, no corrió hacia su padre ni miró a Daniel. Simplemente descendió los escalones uno por uno, manteniendo la espalda recta como siempre, como si no permitiera que el mundo le arrebatara ni una pizca de su dignidad. Vi cómo las miradas de muchos de sus compañeros de equipo habían cambiado por completo. El silencio que antes la rodeaba ya no era el mismo. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros sentían vergüenza, otros parecían darse cuenta de que
Durante todo ese tiempo, habían dejado que alguien estuviera solo en un lugar donde merecía ser visto desde el principio. Miré de nuevo hacia la primera fila. Javier seguía de pie entre la gente que no dejaba de aplaudir. Pero a diferencia de los demás, él no aplaudía con fuerza ni gritaba el nombre de su hija. Simplemente juntó las manos a la altura del pecho. Las lágrimas caían lentamente por un rostro marcado por la vida. En sus ojos no solo había orgullo, sino algo parecido a la gratitud, al cielo, al destino, o quizás a su esposa fallecida. Gracias porque su hija no tendría que permanecer en silencio en las sombras para siempre. Cuando la situación empezó a calmarse y el personal se apresuró a arreglar el sistema de sonido, ya no me interesaban los equipos ni los procedimientos. Lo que había ocurrido en esa sala me había sacado por completo de mi papel. Ya no era solo la ingeniera de sonido que estaba allí por casualidad. Me había convertido en testigo de algo más profundo que mi trabajo. Testigo de una voz que no solo cambió la atmósfera de una noche, sino la forma en que toda una sala veía el valor de un ser humano. Salí de la sala de control tan rápido como pude, sin importarme lo que pensaran los demás. Cuando llegué detrás del escenario, vi a Elena de pie cerca de una cortina lateral, tratando de recuperar la calma en silencio. Seguía aferrada a su pequeño cuaderno como si en el momento en que el mundo entero se girara para mirarla, ella eligiera aferrarse a lo que era su raíz, no a los elogios que la rodeaban. Me acerqué a ella lentamente. Por primera vez en mi vida sentí que mis palabras no eran suficientes para expresar lo que quería decir. Me detuve frente a ella, miré sus ojos todavía temblorosos por la emoción de la canción y dije lo más honesto que un corazón puede decir. Estaba equivocada. Elena me miró fijamente, sin responder de inmediato. Su expresión no era de triunfo ni preguntaba en qué estaba equivocada. Era como si ya entendiera lo grande que era esa confesión para alguien como yo. Solía pensar que la música que cantas nunca podría hacer que una sala entera se detuviera a escuchar. Continué, mi propia voz sonaba ronca. Pero esta noche no solo hiciste que la gente se detuviera a escuchar, nos hiciste escucharnos a nosotros mismos. Elena inclinó la cabeza ligeramente, siempre cortés. Yo no quería ganar a nadie, respondió en voz baja. Solo no quería que la canción de mi madre se perdiera. Esa frase me silenció de nuevo, porque era la esencia de todo lo que acababa de suceder. Nunca subió al escenario para demostrar que era mejor que nadie. No cantó por los focos o para vengarse de la injusticia que había recibido. Lo que hizo fue mucho más puro. Simplemente protegió el último amor que su madre le había dejado. Y cuando algo es tan genuino, el mundo entero puede sentirlo sin necesidad de explicaciones. Poco después llegó Javier. No habló mucho, como siempre. Solo se paró al lado de su hija y le puso una mano suavemente en el hombro. Fue un toque ligero, pero tenía más poder que innumerables cumplidos. Miré la imagen del padre y la hija, juntos bajo la luz tenue de detrás del escenario, y sentí que estaba viendo algo que la industria del espectáculo a menudo olvida. Detrás de la voz más conmovedora no suele haber ambición, sino un amor que ha conocido la pérdida. Esa misma noche, una idea se formó en mi mente con tanta claridad que no pude ignorarla. No quería que lo que había sucedido terminara en ese auditorio. No quería que se convirtiera en una simple anécdota que la gente olvidaría en unas pocas semanas. Quería contarle al mundo cómo una voz relegada a la última fila podía convertirse en la voz que guía los corazones. Quería dejar claro que la belleza de una cultura no necesita gritar para competir con otras, solo necesita a alguien dispuesto a escuchar de verdad. En ese momento aún no sabía cómo empezar, pero sabía que no podía volver a ser la misma persona que entró en esa escuela el primer día. No podía darle la espalda a esta historia y seguir con mi vida como si nada. Porque cuando un ser humano ve la verdad de otro en su totalidad, la indiferencia deja de ser neutralidad y se convierte en una traición a lo que acabas de escuchar. Y esa noche decidí en silencio que la historia de Elena, Javier y la canción heredada de una mujer llamada Carmen debía ser contada. No como un milagro momentáneo, sino como una respuesta vital. Cuando una voz es lo suficientemente real, no solo cambia los sentimientos de quienes la escuchan, puede cambiar la forma en que la gente ve toda una cultura y cambiar el corazón de alguien que, como yo, una vez estuvo lleno de prejuicios. Después de esa noche, mi vida no siguió el mismo camino. La historia de Elena, Javier y la canción de Carmen se quedó en mi mente todos los días, hasta que finalmente decidí viajar a España, la tierra que una vez había juzgado desde la distancia, sin saber la profunda belleza que albergaba. Cuando el avión descendió sobre Madrid, vi las luces de la ciudad extenderse como un río de vida.
Y por primera vez no sentí que iba a un país extraño, sino que me acercaba al origen de la música que una vez había sacudido mi corazón. Javier me esperaba en el aeropuerto con la misma sonrisa cálida. Elena llegó unos días después y me enseñó España, no a través de sus atracciones turísticas, sino a través de los recuerdos, la gratitud y los lazos de su familia. Vi iglesias silenciosas, mercados nocturnos llenos de vida, gente que hablaba con amabilidad y miradas que mostraban respeto incluso a los extraños. Empecé a entender que la suavidad española no era debilidad, sino una forma de fuerza que no necesita hacer ruido. Y cuando visitamos el lugar donde descansaba Carmen, entendí aún más que la canción que Elena cantó esa noche nunca fue solo la voz de una joven. Era un puente entre una madre y su hija, entre el pasado y el presente, y entre dos culturas. Finalmente, admití con todo mi corazón que lo que una vez amé anticuado era en realidad una raíz profunda, lo que llamé crudo era en realidad una sutileza poderosa, y lo que consideré lejano era lo que podía tocar el corazón humano más profundamente. Toda esta historia me enseñó que la música nunca ha tenido fronteras. Las únicas fronteras reales existen en la mente de quienes se niegan a abrirse. Y cuando el corazón escucha de verdad, vemos a la humanidad, la cultura y el amor con una luz completamente nueva para siempre.